Capítulo 356. Debajo de él, es muy fácil. A diferencia de antes, los 5 clanes principales eran completamente diferentes en este momento. La gran diferencia sería que entre los 5 clanes, solo había un clan que tenía las bestias sagradas. Antes, los 5 clanes tenían sus propias bestias sagradas y cada uno de ellos era poderoso por sí solo. Sin embargo, todo cambió después de que Tiamat los atacara tan repentinamente. Frente al dragón legendario, no había nada que pudieran hacer y uno por uno, esos clanes fueron derribados. También se llevaron sus bestias sagradas. De tortuga negra, tigre blanco, dragón azul y luego dragón amarillo. Tiamat se los llevó a todos, y la mayoría de los miembros de esos clanes también fueron asesinados, dejando solo unos pocos afortunados. También fue por esto que todos estaban tan desesperados, preguntando por los dioses japoneses y muchos otros. Desafortunadamente, su súplica no tenía sentido y los dioses japoneses ni siquiera querían tener nada que ver con ellos. Su oponente era Tiamat, el dragón legendario. ¿Por qué deberían sacrificar sus vidas por un grupo de humanos? Ante su indiferencia, esos 5 clanes principales estaban indefensos, pero afortunadamente, rápidamente se unieron a la alianza de Ajuka y Azazel. Desafortunadamente, incluso si se hubieran unido a la alianza, nadie los ayudó, lo que los dejó indefensos. También fue el momento en que Suzaku vino a visitar a Riser, tratando de pedirle su pedido. Desafortunadamente, no conocían los modales y eran demasiado arrogantes, pensando que los seres poderosos los ayudarían siempre que se unieran a la alianza. Hubo muchas conversaciones y casi todos se dieron por vencidos, pero luego Suzaku les dio esperanza. Al usar un objeto dado por Riser, ella protegió a su clan. Sí, solo su clan. Ella no protegió a los demás y trató al resto con frialdad ya que no se preocupaba por ellos, considerando cómo también la ignoraban cuando estaba más débil y más necesitaba a alguien. Aún así, incluso si los otros clanes hubieran perdido sus bestias sagradas, eso no significaba que se hubieran debilitado ya que aún conservaban algunos de sus poderes, pero aún así, a ella no le importaba mucho ya que nadie sabía qué tipo de sacrificio que necesitaba darle a Riser. Aún así, al final, mientras todos se unieran al clan Imejima y se convirtieran en el líder de los 5 clanes principales, todos estarían protegidos. A Suzaku no le importaba esto ya que ella también deseaba volverse más fuerte. No deseaba volverse tan débil que ni siquiera pudiera controlar su destino. Riser era un asunto diferente, pero para los demás, ya ni siquiera se los puso en los ojos. Si bien muchos quisieron quejarse y se enojaron, no pudieron hacer nada y preguntaron a los mayores de Imejima. Por lo general, los ancianos de Imejima ayudarían, pero nadie dijo nada ya que sabían que Suzaku se había convertido en el amante de Riser, y tampoco sentían que fuera malo que todos los demás clanes se sometieran a ellos. Al final, frente a la muerte que les esperaba, todos aceptaron la irrazonable demanda de Suzaku. El único que no se rendiría era el clan Uryu, pero esto era normal ya que todavía tenían su bestia sagrada, y Uryu Unakiri, el actual heredero del clan Uryu, tenía alguna relación con Tiamat. Desafortunadamente, a Tiamat no le importaba esa relación pasada, y mató a Uryu Unakiri directamente, luego le quitó el dragón amarillo al clan Uryu, dejando a este clan indefenso. Al final, como otros, este clan solo pudo someterse al clan Imejima. Luego, cuando esto sucedió, los 5 clanes principales ya no se llamaron 5 clanes principales. En cambio, solo se los llamó clanes Imejima, junto con sus clanes subordinados. El cambio del clan Imejima fue muy rápido, y se había convertido en el clan más grande del país, lo que hacía que todos sintieran envidia y miedo, ya que mientras uno se convirtiera en el amante de Riser, un poder, una gloria, riqueza y todo era dentro de sus manos. Incluso Meredith, la sencilla maga de Inglaterra, se convirtió en la nueva reina de Inglaterra. Suzaku, que se dio cuenta del sabor del poder, se sintió en conflicto ya que no esperaba que todo fuera tan fácil cuando se sometió a él. Cuando pensó en cómo tomó su monstruo dentro de su boca y en sus entrañas, se sonrojó y se sintió en conflicto, pero aún así, también pudo ver todos los beneficios que se derivaban de hacer un acto tan vergonzoso y traicionero como el que tenía un prometido. Sin embargo, también fue por eso que sabía que ya le era imposible estar con su prometido. No solo no se atrevía a hacer nada raro ya que sabía que todo se había convertido en cosa de Riser, sino que mientras fuera su deseo, necesitaba hacerlo. Aún así, afortunadamente, Riser nunca le había pedido que cazara a su prometido.
Sin embargo, si en el futuro, su prometido de alguna manera atacara a Riser, entonces, de alguna manera, podría imaginar que mataría a este prometido de Riser. Frotándose la cabeza, sintió que Riser la había arruinado. Se había convertido en alguien a quien no estaba acostumbrada, pero ¿qué podía hacer? Riser lo era todo en este mundo. Si uno quería vivir bien, solo podía seguirlo. Además, todos tenían que estar de acuerdo en que bajo su única regla la vida era bastante cómoda. Si hubo algunos que sintieron que era encadenante y problemático, fueron solo aquellos que estaban acostumbrados a hacer algo malo. La paz que Riser había creado en este mundo era dolorosa para ellos, pero ¿qué tenía que ver con Riser? Si se habían acostumbrado a hacer que los demás vivieran en la miseria, entonces también deberían estar preparados para vivir en la miseria por lo que habían hecho. Esto es karma. Aún así, Riser fue amable, así que puso sus nombres en la lista de recompensas, lo que debería hacer sus vidas más coloridas, ¿verdad? Con una lista de recompensas, nadie se atrevía a hacer nada malo, y solo podían vivir una vida normal, lo cual no estaba mal, ¿verdad? Sin embargo, siempre hubo alguien que era demasiado idiota. Con la protección de Riser, Tiamat detuvo su ataque a los 5 clanes principales, pero después de todo, estos clanes tenían muchos enemigos, especialmente por lo que habían hecho cuando querían ganarse el favor de Ajuka y Azazel. En ese momento, fueron atacados por los dueños de Innova Teclear y Telos Karma. Aún así, aunque pueda parecer extraño, solo había una persona, y parecía que esta persona poseía Innova Teclear y Telos Karma al mismo tiempo. Sin embargo, aún así, los 5 clanes principales no pudieron hacer nada contra este enemigo. Suzaku, que estaba indefenso, solo pudo llamar a Riser. Francamente, ella realmente no quería hacerlo porque sabía que el precio de llamarlo era definitivamente alto, pero sabía que no había nada que pudiera hacer y, como era de esperar, los destruiré a todos ustedes, los 5 clanes principales. Un joven con una armadura futurista rugió, pero entonces alguien apareció detrás de él y le rompió el cuello. Todos se quedaron en silencio. Todos los heridos abrieron mucho los ojos ya que este ser resolvió fácilmente este desastre. Sin embargo, de alguna manera no podían ver su apariencia, solo sus pies, ya que sentían una inmensa presión pesando sus cuerpos como una montaña, lo que solo los hacía inclinarse. Suzaku, ¿dónde estás? Sosteniendo a este joven en su mano, Riser miró a su alrededor. Riser-sama, estoy aquí. Suzaku dijo rápidamente para llamar su atención. Riser vio a Suzaku, quien se disfrazó durante una batalla tan peligrosa, lo que lo dejó sin palabras. ¿No vas a pelear con este tipo? Bueno, después de todo, lo has derrotado, Riser-sama. ¿Qué puedo hacer yo, una mujer débil? Riser puso los ojos en blanco y luego dijo. Hay una habitación vacía. Necesito hacer algo. Por favor, sígame. A diferencia de su frialdad habitual, Suzaku parecía gentil, vibrante e incluso coqueta, pero en ese momento, nadie dijo nada, y solo podían bajar la cabeza porque el aura que emanaba del cuerpo de Riser era demasiado fuerte. Sin embargo, en este punto, todos estaban convencidos de que este era un ser al que debían seguir. Capítulo 357. Ya nada puede derrotarlo. Mitsuya Kanzaki, ¿eh? Riser solo sabía el nombre de joven, propietario de Innova Teclear y Telos Karma al mismo tiempo. Aún así, el Telos Karma en el cuerpo de este joven fue dado por Momijin Akiri, la joven hermana del anterior heredero del clan Uryu, y como era de esperarse, debido al Longinus que residía en su cuerpo, ella solo pudo abandonar el clan y vivir. ¿Cómo a que no? Aún así, sabiendo esta decisión, Riser se preguntó por qué los 5 clanes principales podían permanecer con vida hasta ahora. Esos clanes no solo causaron un desastre con la única hija de Barakiel, sino que también hubo un usuario de Longinus. De alguna manera, a Riser no le sorprendería que estos clanes fueran destruidos de alguna manera en el desarrollo original. Bueno, este clan ya había sido destruido, dejando al clan Imejima debido a su causa. En cuanto al clan Shinra, que era de la familia de Tsubaki Shinra, la reina de Sona, a ella no le importaba mucho ya que nunca había sentido un afecto familiar hacia esta familia tampoco. El trato de los 5 clanes principales hacia aquellos que poseían los Sacred Gears fue extremadamente duro, ya que serían desterrados sin importar quién fuera su identidad.
Tsubaki poseía un Sacred Gear, y también era la razón por la que estaba tan contenta de unirse a Sona, ya que el trato de su familia hacia ella era tan violento que no podía soportar recordar su infancia. Al escuchar que el clan Shinra fue destruido por Tiamat, en lugar de estar triste, solo se sorprendió antes de continuar mostrándose indiferente. Francamente, antes de que Tiamat destruyera el clan Shinra, le había preguntado a Tsubaki, pero de alguna manera, no tuvieron la oportunidad de hacerlo y se llevaron a su bestia sagrada. Aún así, Riser tampoco estaba de humor para hablar de esas cosas ya que no tenían sentido. En cambio, sacó Innova Teclear y Telos Karma del cuerpo de Mitsuya Kanzaki. El proceso fue sencillo ya que no era la primera vez que hacía esto, pero sin embargo, Albion, que podía verlo todo, solo podía mirar todo esto impotente, pensando que el mundo era tan bueno como el suyo. Al mismo tiempo, Albion se alegró de no haber intentado provocar a Riser durante ese tiempo. Suzaku, ¿puedes eliminar a este tipo? Suzaku, que había estado esperando afuera para vigilar el ritual de Riser, entró antes de mirar a Mitsuya Kanzaki con sorpresa. ¿Sigue vivo, Riser-sama? ¿Quieres que lo mate? Bueno, pensé que sacar el Sacred Gear o Longinus del cuerpo de alguien mataría a sus dueños. Ya fuera el Sacred Gear o el Longinus, eran como un órgano dentro del cuerpo. Mientras fuera eliminado, el anfitrión moriría. Incluso si los 5 clanes principales no tomaron mucha importancia de esos elementos, aún conocían sus conceptos básicos ya que muchos de los miembros de su clan nacieron con ellos. Ese debería ser el caso con los demás, pero yo no. Eso es increíble. Si fueran otros, tal vez no lo creería, pero este era Riser Lucifer, el ser más fuerte del mundo. Solo dáselo a aquellos que están heridos por él. Diles que pueden hacer con él lo que quieran. Sí, Riser-sama. Suzaku asintió y pensó que era lo más apropiado. Matar a Kanzaki Mitsuya fue fácil, pero también podrían darle esta oportunidad a aquellos que fueron heridos o incluso asesinados por él, considerando lo brutal que es Kanzaki. Tener Telos Karma e Innova Teclear podría darle derecho a ser arrogante, considerando que los miles de millones de personas en este mundo no eran su oponente, pero el clan Imejima tenía la protección de Riser, entonces, ¿había algo de lo que debían preocuparse? Después de llamar a sus subordinados, inclinaron sus cabezas ante Riser y luego sacaron a Kanzaki como si fuera basura. Al observar a Kanzaki, quien fue sacada afuera, Riser se pregunta si este tipo es el protagonista. Esto podría resultarle extraño, pero como se había convertido en desesperado, podía ver el destino. Aquellos personajes dentro de la trama tendrían este hilo brillante y grueso en la parte superior de sus cabezas, pero aquellos que no estaban relacionados con la trama tenían un hilo delgado o casi invisible ya que su destino era irrelevante para el futuro del mundo. Sin embargo, al igual que Issei, la cadena de destinos de Kanzaki es bastante espesa. Hablando del destino. Cuando Riser piensa en Tobio, la prometida de Suzaku, piensa que Tobio también debería ser el protagonista, considerando que incluso si hubiera sacado el Canislicaón del cuerpo de Tobio, había este poder oculto dentro de Tobio. Por otro lado, Cao Cao se sintió miserable después de que le sacaron el verdadero Longinus de su cuerpo. Él no era más que un humano normal. Entonces, con esto, son 8 Longinus los que he recolectado. Había 13 Longinus en el mundo y él había coleccionado la mayoría de ellos. Entre los que recopiló se encuentran True Longinus, Dimensional Lost, Divine Dividing, Canislicaon, Absolute Demise, Innova Teclear y Telos Karma. Aún así, entre esos 8, le prestó Dimensional Lost a Georg para que pudiera verificar la situación del futuro Gasper y Absolute Demise a Lavin y a Renny mientras ella era devorada por él. Los que no recopiló fueron Boosted Gear, Regulus Nemea, Incinerate Anthem, Sephiroth Graal y Annihilation Maker. Riser no tomó el Regulus Nemea como lo tenía Sairaorg, y no pensó que incluso si Sairaorg lo tuviera, algo cambiaría ya que el límite del Regulus Nemea era regular. Además, era imposible para Sairaorg traicionar al inframundo por Issei, especialmente cuando la ambición de Sairaorg estaba dentro del inframundo. Mientras tanto, equipo impulsado. Ahora debería estar dentro de Issei, y Riser estaba esperando que Issei fuera revivido antes de derrotar a este tipo. En cuanto a Incinerate Anthem, Sephiroth Graal y Annihilation Maker, Riser no tenía prisa, ya que había algo que quería comprobar, especialmente el Sephiroth Graal.
Además, Riser también sabía que había Sacred Gear que tenían un poder comparable al Longinus, como Starbuster, Starblaster y un Dictator, que poseía, y también al P.K. Tyrant, que era propiedad de Meredith, su maga contratista. Además de eso, debería estar Forbidden Valor View, un Sacred Gear propiedad de Gasper, por lo que en este momento, iba a visitar a Rias porque necesitaba tener un enfrentamiento con Gasper. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, Suzaku se sorprendió. Riser-sama, ¿te vas a ir? Bien. Pero, estaba a punto de agradecerte. El rostro de Suzaku estaba cubierto por un lindo sonrojo mientras vestía su antiguo uniforme de secundaria. ¿Qué era esta mujer? Me quedaré un rato. Abrazando a Suzaku, Riser fue a la habitación donde Tobio había vivido anteriormente, manchando sus preciosos recuerdos dentro de la habitación con un grito lascivo de Suzaku. Aún así, al día siguiente, Riser no perdió el tiempo y visitó a Rias en la ciudad de Kuo mientras le decía la verdad. Me voy a convertir en un criminal. Gasper estaba en shock. En ese momento, Rias y todos los miembros de su nobleza estaban horrorizados. Capítulo 358. ¿Mundo paralelo? ¿Vamos a luchar contra nosotros mismos? Todos quedaron estupefactos por las palabras de Riser, y ninguna palabra salió de sus bocas. Si fueran otros, Rias y los demás lo refutarían, pero este era Riser. Por extraño que fuera, si hubiera dicho que debería haber una razón, e incluso si no la hubiera, nadie podría escapar de ello. Gasper, a quien Riser le dijo de repente que se había convertido en un criminal, estaba tan asustado que se había quedado atrapado en un lugar. No ahora, sino en el futuro. Dijo Riser con calma mientras tomaba un sorbo de un café preparado por Akeno. Gasper quería refutar ya que no era más que un recluso. ¿Por qué debería causarle problemas a Riser, especialmente cuando su vida era tan cómoda? Si bien era una pena para Issei, no significaba que no pudiera seguir adelante, y Riser no tenía ninguna relación con la muerte de Issei. Incluso si Riser estuviera relacionado, Gasper no creía que Riser hubiera hecho nada malo, especialmente con la conducta grosera de Issei, ya que conocía la mayoría de las noticias en este mundo a través de internet, y también escuchaba a menudo a Issei burlándose de Riser. Incluso si quisiera detenerlo, no había nada que pudiera hacer ya que el cerebro de Issei era demasiado pequeño, por lo que después de intentar hablar con Issei se olvidaría de ello. Sin embargo, ¿cómo podría convertirse en un criminal? Esperar. Querida, ¿a qué te refieres? ¿En el futuro? Rias preguntó confundida. En ese momento, quienes podían hablar libremente con Riser eran solo Rias. Si bien las mujeres del grupo noble de Rias podían hablar con él, sabían que no era apropiado que hablaran sobre lo que él debía hacer. Además, como vino a hablar en lugar de atrapar a Gasper directamente, debería haber una solución a este problema. ¿Recuerdas lo que pasó en Kioto, verdad? ¿Kioto? Cuando estaba a punto de acabar con la facción de héroes, hubo alguien que detuvo mi ataque, y esta persona debería estar en el nivel de Super Devil, un demonio que era similar a tu hermano mayor y fallecido Ajuka. Todos guardaron silencio. Luego rápidamente compararon la explicación de Riser con la de Gasper. Entonces, ¿esa persona es el futuro Gasper? Sí. ¿Pero cómo? Es su Sacred Gear. ¿Equipo sagrado? El Sacred Gear de Gasper, Forbidden Valor View, al igual que otros Sacred Gears en este mundo, evolucionaría y se volvería tan fuerte que se convertiría en un superdemonio. Si bien no estoy seguro de cómo puede llegar a nuestra línea de tiempo, en este momento debería estar ayudando a la Brigada del Caos a destruir la Alianza. Gasper quería decir algo, pero no podía, pero quería maldecirse a sí mismo en el futuro ya que este tipo le había causado problemas. No necesitas preocuparte. Aunque dije que era un Gasper del futuro, podrías ser tú de un mundo paralelo diferente. Un mundo paralelo diferente. Rias frunció el ceño y preguntó. Entonces, ¿por qué el futuro Gasper llegó a nuestra línea de tiempo e incluso ayudó a la Brigada del Caos a destruir la Alianza? Se preguntó qué había de malo en el futuro de Gasper para poder tomar esa decisión. Este es un mundo paralelo. Puede haber una diferencia entre su mundo y el nuestro. ¿Diferencia? Sí, es como si no fuera el líder de la Alianza y no fuera el más fuerte. Quizás sea otro el más fuerte. Entonces.
incluso se confundieron y se preguntaron por qué Gasper del futuro vino a su mundo. Bueno, si llegaron a nuestra línea de tiempo, entonces solo había una razón. ¿Qué? Es porque ataco su mundo. ... Todos. ¿Quieres? Akeno preguntó con curiosidad. Si se tratara de otra persona, no pensarían que alguien se atrevió a atacar el mundo paralelo, pero si fuera Riser, creerían que se atrevió a hacerlo. Fue como si se atreviera a tener una guerra con el mito chino e hindú. Entonces, después de eso, ¿iba a atacar el mundo paralelo? No. ¿En realidad? ¿Qué pasa con esa expresión? Para empezar, nunca pensé que el mundo paralelo existiera, pero de alguna manera, esta es la única explicación por la cual Gasper del futuro decidió convertirse en mi enemigo. En este mundo paralelo, Riser de alguna manera podría imaginar que el líder de ese mundo debería ser Issei en lugar de él. Sin embargo, dado que Gasper decidió convertirse en mi enemigo, entonces yo dominaré su mundo. ... Todos guardaron silencio y se preguntaron qué le pasaba a la cabeza de Gasper del futuro. Si vivieran ocupándose de sus propios asuntos, ¿sería esta una batalla entre dos mundos paralelos? Aún así, si había alguien que quería enojarse y llorarle a Gasper del futuro, entonces era un Gasper de este mundo, ya que, debido a este Gasper del futuro, él era el más afectado. No necesitas preocuparte, Gasper. No te mataré. De verdad, Riser-sama. Muchas gracias. Gasper estaba llorando e inclinó la cabeza varias veces. Pero tomaré tu Sacred Gear. ¿Está bien para ti? No necesitas preocuparte. No morirás después de que saque tu Sacred Gear y te daré un nuevo poder. Por favor. Gasper estuvo de acuerdo directamente después de que Riser terminara sus palabras. ¿Estás seguro? Sí, Riser-sama. Si esto puede borrar las sospechas sobre mí, entonces haré cualquier cosa. Los ojos de Gasper eran firmes ya que, si era posible, quería que Riser tomara su Sacred Gear lo antes posible. Riser sonrió y dijo, para ser honesto, la razón por la que saqué tu Sacred Gear también es por tu propio bien. Interrogación de cierre. No estoy seguro de si este Gasper de este futuro tiene este tipo de poder, pero me temo que podría estabilizarse invadiendo tu cuerpo, dominándote, haciendo de tu cuerpo el suyo, así se volverá poderoso. Pito. La conexión entre ustedes dos es el Sacred Gear, y no hay duda de que él es más poderoso, así que saco tu Sacred Gear para que él no se lleve tu cuerpo. Gracias, Riser-sama. El rostro de Gasper, que ya estaba pálido, se volvió aún más pálido al pensar que Gasper sacaría su cuerpo en el futuro. Aún así, otros lo serían aún más, ya que si Gasper se convirtiera en Gasper del futuro, podrían darse cuenta de que era él o él del futuro. Si esto era posible con Gasper, ¿qué pasa con los demás? No necesitas preocuparte. Es solo Gasper, no los demás. Es así. Después de todo, ¿quién deseaba que sus cuerpos fueran extraídos por sus seres paralelos? Riser estaba a punto de sacar el Sacred Gear del cuerpo de Gasper, y todos estaban presentes ya que a él no le importaba mostrarles esta habilidad suya. Por cierto, querida, si existe un mundo paralelo, ¿cómo será? ¿Qué ocurre? ¿Eres curioso? Bueno, es imposible si no tengo curiosidad, ¿verdad? No puedo darte una respuesta ya que habrá una posibilidad ilimitada. Por ejemplo, la Brigada del Caos domina el mundo, todos los seres sobrenaturales son asesinados por la facción de los héroes, la Iglesia se convierte en la única fuerza e incluso Issei se convierte en el más fuerte de todos los seres. Hay muchas posibilidades que es imposible contar. Todos miraron a Riser con una expresión de broma ya que sentían que este tipo no había dicho nada más que tonterías ya que no podían imaginar un futuro así, especialmente cuando les dijo que Issei se había convertido en el ser más fuerte. Aunque todavía recordaban a Issei, también era por eso que no pensaban que el chico pervertido podría convertirse en el más fuerte. Sin embargo, Riser solo puso los ojos en blanco ya que dijo la verdad, pero ¿por qué no lo creyeron? Aún así, de cualquier manera, cuando le había quitado el Sacred Gear a Gasper, sabía que el camino para Issei y aquellos que venían del mundo paralelo se había vuelto tan estrecho que les era imposible luchar contra él.
Capítulo 359. Un Dhampir que se vuelve más fuerte bajo el sol. ¿Eso es todo? Todos quedaron estupefactos por lo fácil que fue para Riser sacar el Sacred Gear del cuerpo de Gasper. ¿Sentiste algo, Gasper? Rías preguntó con curiosidad y preocupación. Bueno, no siento que nada haya cambiado, Bujou. Excepto que no puedo usar mi Sacred Gear. Francamente, a Gasper no le gustaba mucho su Sacred Gear, considerando que le causaba muchos problemas. Sin embargo, después de sacar un Sacred Gear del cuerpo de Gasper, Riser entendió por qué Gasper podría convertirse en el Super Diablo, una existencia similar a la de Sirce Chiajuka. El Sacred Gear en el cuerpo de Gasper era solo una parte de su poder. El verdadero poder de Gasper estaba dentro de su cuerpo. Parece que hay una mutación en su cuerpo. Sin embargo, Riser no se sorprendió ya que Gasper era parte del grupo del protagonista, por lo que era natural para él tener una sorpresa o no. Además, como Dhampir, era posible que sucedieran muchas cosas, como una mutación. Gasper tenía una mutación, pero si era una buena mutación o no era un asunto diferente, pero no había duda de que esta mutación lo hacía más fuerte. Aún así, Riser no quería matar a Gasper ya que no había duda de que Gasper se convertiría en una fuerza poderosa para él, considerando que podrían luchar contra alguien del universo paralelo o incluso de otro mundo. Pensando en el futuro, Riser se sintió impotente ya que realmente no tenía tiempo para descansar, lo que lo dejó indefenso. De todos modos, saqué tu Sacred Gear, así que no hay necesidad de preocuparte por eso. Riser miró a Gasper y le preguntó. Entonces, ¿qué tipo de poder deseas tener, Gasper? Gasper se sobresaltó y preguntó con curiosidad. ¿Puedo preguntar cualquier cosa, Riser-sama? No es nada ya que no soy lo suficientemente omnipotente como para hacerte darte cuenta de todo, pero por un lado, si es una habilidad física, debería tenerlo todo. ¿Habilidad física? Entonces, ¿quieres decir que voy a pelear usando mis puños o algo así? Gasper se estremeció. ¿No quieres? Gasper se quedó en silencio ya que si evadía ahora, ¿cómo podría proteger a todos? No quería volver a perder a nadie, por eso deseaba volverse más fuerte. Riser-sama, quiero un poder que me permita proteger a todos y ser valiente. Protege a todos y sé valiente, ¿No eres un poco codicioso? Lo siento. Gasper inclinó la cabeza varias veces. Está bien. No estoy enojado, pero usa ese poder que te presté para proteger a Rías y a todos los demás, ¿vale? Sí, Riser-sama. Ahora acepta. Mientras todos estaban confundidos acerca de lo que Riser iba a hacer, Gasper de repente sintió una fuerza increíble entrando en su cuerpo. Al mediodía, cuando su poder estaba en su punto más bajo debido a su herencia Dhampir, este sentimiento de debilidad desapareció. En cambio, sintió que se había vuelto muy poderoso y de alguna manera se sentía seguro. El débil y pequeño Gasper de alguna manera desapareció, y el musculoso y varonil Gasper apareció ante todos. Todos. Ya fuera Rías, Akeno, Koneko, Asia o incluso Kiba, abrieron tanto la boca que no pudieron decir nada. Aún así, viendo a Gasper, Riser pensó que la persona que había detenido su ataque cuando estaba a punto de matar a Cao Cao era en realidad un Gasper del futuro. Este poder es. Gasper se maravilló ante el aumento de su poder y, de alguna manera, se sintió tan seguro que era como si pudiera hacer cualquier cosa. La cobardía en su mente desapareció y se sintió muy feliz. Si había un problema, era el hecho de que Gasper todavía llevaba un uniforme femenino cuando su cuerpo adquirió un estado musculoso. Esa es mi habilidad, Sub-Sine. Te lo presto. ¿Luz solar? Oh. ¿Es como Otou-sama? Akeno se sorprendió. Sí, es similar al poder que le presté a Barakiel. ¿A qué se debe este poder? ¿Luz solar? ¿Qué era esto? Es un poder que te hace más fuerte bajo el sol. Ese sol. No sabían qué decir ya que, como Dhampir y Diablo, el sol era la debilidad de Gasper. Si era posible, quería que el día fuera inexistente, por eso cuando obtuvo un poder que lo hacía fuerte bajo el sol, se complicó un poco. Sin embargo, cuando pensó en la energía rebosante de su cuerpo, sintió que estaba bien.
Sin embargo, si puedes desarrollar más ese poder, es posible que te vuelvas más fuerte todo el tiempo. ¿En serio, Riser-sama? Gasper era bastante pesada y fuerte cuando estaba en esa forma, por lo que Riser tuvo que decir que se sentía espeluznante cuando Gasper hablaba lindamente. Sí. Con gobernante. Fue posible cambiar el efecto de sol. En una medianoche. Pero era mejor para Gasper aprender esas cosas por sí mismo ya que él le había dado poder. Riser no era la niñera de Gasper y no iba a cuidar de él todo el tiempo. Gracias, Riser-sama. Aún así, eso no significaba que todo había terminado, ya que Riser sacó las espadas demoníacas que le quitó a Siegfried. Kiba, puedes quedártelos. ¿Eh? Kiba se sorprendió y preguntó con torpeza. Está bien, Riser-sama. Ya sean mis miembros de la nobleza o yo, no los necesitamos. Puedes usarlos. Kiba no se atrevió a aceptar las recompensas de Riser de inmediato, incluso si quisiera, así que miró a Rías. Puedes llevártelos, Kiba. Rías asintió. Gracias, Riser-sama. Al ver a Kiba aceptar las espadas demoníacas, Riser se preguntó qué pasaría si, en el futuro, Issei apareciera una vez más, pero no importaba ya que Kiba era débil. A Rías y a todos los miembros femeninos de la nobleza de Rías no les importaban mucho Kiba y Gasper, pero si podía ser utilizado por él, ¿por qué no? Aún así, notó que Rías y los demás lo estaban mirando. Tos. Tos. Rías, hay algunas cosas que debemos discutir. Algo importante. ... Rías se quedó sin palabras, pero decidió seguirlo de todos modos. A excepción de Gasper y Kiba, todos lo siguieron porque tenían algo importante que discutir con Riser. Sin embargo, todo ya estaba dentro del lugar, y él se había llevado casi todo, así que con el mundo que estaba casi dominado por él, ¿cómo podría luchar Issei? Después de feroces discusiones con Rías y otros, Riser compartió algunas de sus habilidades con sus mujeres antes de regresar al inframundo ya que necesitaba hacer su trabajo como Lucifer, y también verificó el entrenamiento de Sona y sus miembros de la nobleza, pero de alguna manera, se encontró con Irina. Riser-sama, ¿puedo pedirle ayuda por un momento? Irina preguntó nerviosamente con un lindo sonrojo en sus mejillas. ... Tuvo de su vida. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, El Banana 4K, Ricardo, y Chuchas 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.